Amigos, muy buenas tardes. Nuevamente con ustedes, agradeciendo de antemano a la Cámara Peruana de Comercio Exterior por hacer posible la realización de nuestra tercera clase sobre el curso de Economía para no economistas, ¿no? Entonces, a medida que se van conectando, voy desarrollando algunos apuntes que hasta la sesión del día de hoy hemos estado avanzando, ¿no? Como una pequeña forma de repaso, ya que el día de hoy prácticamente vamos a abordar otro interesante tema, que en este caso va a traer a pie respecto al tema de la función de la producción, ¿no? Y costo. Para este caso vamos a evaluar algunos ejemplos para que todos podamos más o menos ver la aplicación acerca de la función de producción de repente en la vida, en nuestra empresa o prácticamente en nuestra familia, ¿no? ¿Cómo es que lo podemos aplicar? Para este caso, a ver, no voy a compartir toda la pantalla, vamos a utilizar, digamos así, tal cual como ustedes pueden visualizar, con la estrategia de utilizar el mouse como un pequeño puntero, ¿ya? Entonces, nuevamente con ustedes me presento, soy el economista Carlos Hualpaco Pacuendori. Entonces, empezamos. Bueno, cuando hacemos referencia al caso de la función de producción, ¿no? Esto de repente ya buscando, digamos, el aspecto más aplicativo, ¿no? Como que, ¿para qué me va a servir la función de la producción o el tema de la producción misma dentro de mi empresa o dentro de mi vida? Bueno, en la economía de repente se hace mucho hincapié en este aspecto, ya que viene a ser una herramienta vital. El tema mismo de la producción, imaginemos acá, ¿no? Existe una empresa que se dedica al tema de producir vinos, ¿ya? Digamos, para poder obtener este vino, necesariamente ha tenido que la empresa, primero, tener una planta de producción, ¿no es así? Una vez que ha tenido la planta de producción, ha tenido también que contratar a trabajadores calificados para que ellos puedan desarrollar, ¿no? Compartir su conocimiento y así, de repente, ellos poder extraer la uva, procesar la uva, ¿no? Y recién tener un producto final, que en este caso serían los vinos. Pero si nos damos cuenta, ¿no? Ya de repente hablando de un tanto más técnico, dentro del tema de la producción vamos a encontrar distintos elementos quienes van a jugar un papel importante. Uno de los tantos puede encontrarse ahí es el tema de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Lo otro viene a ser la mano de obra. Por el otro lado, también puede ser el mismo recurso natural, que en este caso sería, ¿no? Imaginemos, la tierra donde se siembra la uva. Y entonces, así, si nos ponemos a pensar, vamos a encontrar muchos elementos que van a conformar o van a ser llamados para este caso como factores productivos, ¿no? Entonces, empezamos. Dentro del tema de la teoría de la producción, como ya les comentaba, vamos a encontrar dentro de la economía un aspecto que tiene que ver ya de repente, ya yendo a un tema más práctico, vamos a requerir de ciertos factores y eso lo vamos a tratar de, digamos, de emplear en este caso la matemática para poder tener una mejor idea acerca de los factores productivos. En este caso, ¿no? La producción, ustedes pueden visualizar acá una pequeña ecuación, ¿no es cierto? Aquí lo que podemos encontrar es que la producción va a estar en función al recurso natural, la T, que va a ser trabajo, y la K, que va a representar el capital. ¿Ya? No quiero irme mucho al aspecto teórico, porque eso ustedes lo pueden encontrar en las distintas plataformas, ¿no? Pero esto de repente es esencial que tengamos conocimiento para poder desarrollar los diferentes ejercicios. Otro aspecto importante que también hay que tener en consideración es el tema del tiempo, porque lógicamente la teoría de la producción, hablando acerca de los factores productivos, hace también hincapié en tener en consideración el tema del tiempo, es decir, existe un análisis de tiempo
el cual para la economía y para otras ciencias lo determina a corto y a largo plazo. Pero de repente, estrictamente para la economía, a diferencia de la contabilidad, por ejemplo, el tema del corto plazo para la contabilidad lo determina a través de un año, ¿no? Un año para la ciencia contable es el corto plazo. Más de un año ya es mediano o largo plazo. Pero para este caso de los factores productivos, no necesariamente vamos a pasarnos, vamos a basar el tema de corto plazo en un tema anual. No, no, no. Porque recordemos que el corto plazo, en este caso, para la ciencia económica, va a ser dependiente. En una semana puede ser un corto plazo. Un día puede ser un corto plazo, ¿no? Entonces eso va a depender mucho de la actividad que se vaya a desarrollar. Y un largo plazo, de igual manera. Pero el punto que yo quiero rescatar acá, prácticamente, que es que el análisis que vamos a hacer, ¿no es cierto?, en las siguientes diapositivas, hay que tener en cuenta que cuando se habla de corto plazo, no solo se habla del tema del tiempo, sino también se habla de los factores que yo estoy utilizando, ¿no? Y que necesariamente uno de mis tantos factores, ya sea recurso natural, trabajo, capital o lo que fuera, va a tener que ser fijo. Y para el largo plazo, todos mis factores, sin excepción, van a ser variables. ¿Ok? Ya teniendo esa referencia, entonces podemos acá encontrar el tema de la producción a corto plazo. Como les comentaba, en esta pequeña ecuación ustedes pueden visualizar, ¿no? Que el factor de producción X va a estar en función al trabajo, ¿no? Al recurso natural, ya sea tierra, y al capital. Pero estos dos elementos, ¿no? Nosotros, en este caso, lo vamos a considerar, como en la primera sesión les había comentado, como ceteris paribus, o como algo constante, que no va a variar, porque estamos hablando del corto plazo. Entonces podemos encontrar esta pequeña ecuación, es decir, que la función de producción va a estar en función al trabajo, ¿verdad? Ahora, para no aburrirlos un poco con aspectos más teóricos, de una vez pasamos a elementos más prácticos, ¿ya? Elementos o ejemplos de nuestro día a día. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar principalmente va a ser, vamos a poner el ejemplo de una pizzería, ¿ya? Una pizzería usualmente requiere de varios factores. Ahí podemos encontrar desde un horno, podemos encontrar desde la masa, podemos encontrar desde la utilería que se va a necesitar para, ¿no? Para poder generar esa pizza, y esta utilería en este caso, o estos insumos, van a estar necesariamente empleados por una persona, ¿verdad? Entonces, para reducir, digamos, nuestro ejemplo, vamos a centrarnos en que esta empresa que produce pizzas únicamente va a requerir de dos elementos o de dos factores, quienes van a ser las personas o los trabajadores y, y un horno, ¿ok? Solo para dar un ejemplo y nos demos un poco, de repente, nos ayude a poder dibujar los gráficos que se podrían generar en el tema de los factores productivos. ¿Ya? Empezamos entonces. Aquí, dentro del tema de la producción a corto plazo, ojo, estamos hablando a corto plazo. Por el mismo hecho de estar hablando en corto plazo, y estamos estudiando el tema de la productividad, les comentaba de que uno de los tantos elementos o factores digamos, dentro de los factores productivos, tenía que ser constante, ¿verdad? ¿No? Entonces, para este caso, nosotros hemos considerado a el horno que representa el capital, ¿ok? Ojo, en este caso el capital, no necesariamente estamos hablando del capital económico, sino hacemos referencia a un capital a todos aquellos bienes físicos que nosotros podemos encontrar. Es decir, un horno, en este caso de la pizzería. También que puede ser, digamos, en el otro supuesto, un capital, muy posiblemente los otros utensilios que se vayan a utilizar. O si no, la mesa, o si no, este pequeño rodillo creo que se utiliza, ¿no?
Entonces, a todos estos elementos físicos los vamos a llamar como capital. Pero, nuevamente, para entender un poco el ejemplo y ver cómo es que la economía se aplica a nuestra vida, pero muchas veces no nos damos cuenta, es que estamos diciendo que el horno va a representar el capital. ¿Ok? En la segunda columna, ustedes pueden visualizar lo que sería el tema del número de trabajadores. ¿Ya? Nuevamente les recuerdo, a ver, regresamos, por si de repente no se han percatado. Estamos diciendo de que en este caso vamos a emplear únicamente dos factores o dos elementos, que es el número de trabajadores y un horno. ¿Ok? Entonces, acá el horno le hemos puesto constante. ¿Por qué? Me dirán. Porque nosotros entendemos de que, imaginen, ¿no? Hemos aperturado una pizzería, una empresa, y a un inicio, lógicamente, contratamos al personal, digamos, básico, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esta empresa o esta pizzería empieza a ganar prestigio, empieza a ganar mayor posicionamiento en el mercado y, lógicamente, tiene mayor concurrencia, mayores comensales? Entonces, la empresa va a incrementar, ¿no? Va a contratar más trabajadores, más no por un periodo de corto plazo, más no, pues va a construir otro horno, ¿no? Únicamente lo que puede variar en este caso puede ser el tema de los trabajadores. Porque construir otro horno, primero le va a implicar más gasto o inversión, dependiendo, y lo otro es que le va a llevar un tiempo. En este caso, a este tiempo posiblemente sea pues en un mediano o largo plazo. Pero como estamos hablando de corto plazo, entonces al capital que viene a estar representado por el horno va a ser constante, como ustedes pueden visualizar. ¿Ok? Constante. Ahora, lo único que va a variar acá va a ser la cantidad de trabajadores. Y para este caso, ¿no? En una etapa inicial, en donde solo trabaja una persona, se puede producir 20 pizzas. Vamos a poner un ejemplo. 20 pizzas por día. Entonces, si es que nosotros dibujamos en nuestro plano cartesiano, ¿no es cierto? ¿No? Acá podremos dibujar, pues no, 1 a 1. Total de producción, 20. Acá estará el 20, ¿no es cierto? 20 pizzas que produce un trabajador. Dos trabajadores van a producir 46, ¿no? Y así nosotros podemos dibujar esta pequeña curva. Pero lo que nos interesa de este gráfico es lo siguiente. Es tratar de identificar hasta qué punto realmente me conviene contratar trabajadores. Porque recordemos, es un espacio físico. No es que, no es que la pizzería pues se desarrolla un descampado, nada. Si primero en el tema de repente del espacio donde se preparan las pizzas, lógicamente que debe haber una limitante, es decir, no va a ser igual tener 2 trabajadores a tener 50 trabajadores. Porque muy posiblemente 50 trabajadores, uno es que se van a perjudicar mutuamente por el tema del manejo del espacio, va a haber mucho personal, entonces ahí es donde la empresa va a incurrir, más que generar ingresos, va a generar egresos. Entonces este gráfico lo que contempla en sí es que con un trabajador nosotros podemos producir 20 pizzas. Con un horno y 2 trabajadores podemos producir 46 pizzas. Y así sucesivamente podemos generar distintas posibilidades. Pero lo que también nos percatamos es que con este mismo horno y 6 trabajadores llegamos a producir 114 pizzas. Y ya contratando a un séptimo trabajador, ¿no? Estamos generando la misma producción que va, en este caso es de 114 pizzas por día. Entonces, así, a simple vista, lo que nosotros podamos percatarnos es que este trabajador extra prácticamente, más que generar mayor ingreso, porque recordemos que el ingreso va a estar dependiendo de la producción general o de la venta de pizzas, ¿verdad? Entonces, más que estar generando un plus, prácticamente no está generando nada, ni pérdidas, ni a la vez está generando ingresos, porque se mantiene tal cual
tal cual como en el otro escenario en donde solo existen 6 trabajadores. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, teniendo este mismo horno, empezamos a contratar a digamos, al octavo trabajador? Entonces, este octavo trabajador estaría produciendo 112 pizzas, perdón. Lo que nos da a entender es que se está perdiendo la producción de 2 pizzas. Si queremos, digamos, generar, ¿en qué caso se podría dar esto? Uno puede ser en el tema de espacio, como les comentaba, ¿no? El espacio solo es dable para 6 trabajadores. El séptimo ya prácticamente es a tope, ya sería un egreso porque estás pagando al trabajador. Y el octavo trabajador prácticamente ya sería una pérdida, más allá del tema de pagar los sueldos, que también puede ser un elemento para el tema de la producción. Lo otro también tiene que ser en el tema, imaginen, ¿no? De que uno de los trabajadores por el reducido espacio a caer, no sé, de repente produzca una pizza un poco mal o de repente en la pizza pues haya cualquier otro elemento de un trabajador, porque recordemos que hay un espacio limitado, ¿no? Teniendo como base este ejemplo, vamos a construir progresivamente todo lo que tenga que ver con los factores productivos y el tema del costo, ¿ya? Pero también es importante que sepamos algunos conceptos claves. Uno de los tantos tiene que ver con la producción media o con la productividad media. ¿Qué es la productividad media? Muchos de ustedes se preguntarán. Bueno, simplemente como se establece acá, viene a ser la división entre la producción total, que viene a ser X, sobre el total de trabajadores. ¿Ya? Simplemente, es decir, si yo produzco 80 pizzas, ¿no? Y tengo, en este caso, 8 trabajadores, entonces si lo dividimos 80 entre 8, ¿cuánto nos va a resultar? 10. Entonces, esta es mi producción media. Y la producción marginal, en este caso, va a medir la variación que va a existir entre la cantidad producida, entre la cantidad, digamos, de una pizza más, de la variación, entre la variación de los trabajadores empleados. Para que me entiendan mejor. Nuevamente llegamos al tema de cuadrito, ¿ya? En el cuadro lo que encontramos en sí es de encontrar una productividad media y marginal, como les comentaba. A ver, como nuevamente, tenemos un solo horno, ¿verdad? Capital fijo, en este caso, porque estamos hablando de corto plazo. Número de trabajadores, eso sí varía, hemos dicho, ¿no es cierto? Lo estoy poniendo acá con línea amarilla para que nos podamos dar cuenta de que hasta ese punto, ¿no? No se pierde ni se gana. Es el punto neutro, vamos a llamar así. Si identificamos el tema de mi productividad. Pero cuando recién contratamos al octavo trabajador, estamos generando una pérdida, ¿ya? Por eso esta línea amarilla va a ser como que el punto medio en donde no se gana ni se pierde. Cuando nosotros queremos saber cuánto es mi producción media, como acá les pongo la formulita, simplemente es dividir la producción total entre el número de trabajadores. Es decir, imaginemos acá, ¿no? Para saber mi producción media con 10 trabajadores, ¿cuánto será? Únicamente será pues dividiendo el total de la producción, que viene a ser 100 entre 4, ¿verdad? Simplemente hay que seguir esto, ¿no? ¿Cuánto me va a dar? 25. Y así, progresivamente. Entonces, una vez que nosotros podemos determinar cuánto es mi producción media, ¿no? Porque solo necesitamos el total de trabajadores y la producción total. Es la producción media. Tan simple. Pero la producción marginal, acá comenta que es la variación de la productividad total sobre la variación del número de trabajadores. A ver, para entender mejor. Entonces, ¿cuánto sería en este caso? ¿Ya? Para este caso, vamos a ver. ¿Cuánto sería la variación digamos, para el segundo supuesto?
de la variación de la cantidad producida. Si nosotros, empleando un solo trabajador con un horno, estamos produciendo 20, ¿no es cierto? Y cuando empleamos al segundo trabajador estamos produciendo 46, ¿cuánto sería la variación que exista entre la producción anterior y mi producción actual? Simplemente tendríamos que restar 46, que es mi producción actual, menos mi producción anterior, que era de 20. ¿Cuánto me resulta? 26, ¿verdad? Entonces, aquí está el 26. Ahora, muchos me dirán, pero profesor, acá se tiene que dividir con la variación del número de trabajadores. Claro, igual sacamos. ¿Cuánto es la variación de, digamos, del anterior trabajador respecto a la cantidad actual de trabajadores? ¿Cuánto es? 2 menos 1, 1. Entonces, 26 dividido entre 1 va a dar 26, ¿verdad? Entonces, así nosotros podemos sacar el tema de la producción marginal, ¿ya? Pero ¿para qué nos sirve la producción marginal? Al fin y al cabo, lo que nos va a hacer, de repente lo que nos va a dar mayor utilidad va a ser principalmente el aspecto de poder identificar y llegar a un punto cero con la producción marginal. Que coincidentemente en la producción marginal nos determina de que a este nivel o con este total de trabajadores, yo no estoy ganando ni estoy perdiendo. Porque prácticamente, si queremos sacar la producción marginal en este escenario, ¿no? Entonces simplemente, como les digo, va a ser la variación del total de la producción. Entonces va a ser 114 menos 114, ¿no? 0. 7 menos 1, que es la variación de, digamos, de la mano de obra, va a ser 1. Entonces, 0 entre 1, 0. ¿Y qué pasa si queremos sacar la producción marginal en este escenario? Simplemente, nuevamente, 112, ¿no? Menos 114, menos 2. 8 trabajadores actuales menos el anterior es 1, menos 2 entre 1 me va a dar menos 2. Entonces, podemos decir que la producción marginal a la vez me permite identificar hasta qué punto me es permitido, ¿no? Seguir, en este caso, contratando trabajadores. Y hasta qué punto ya me está generando, ese trabajador extra ya me está generando una pérdida. Y esto también lo podemos graficar. Aquí, ¿no? En este gráfico podemos encontrar el tema de la productividad total, media y marginal. Y ya reunimos a todo lo que ya hemos explicado. Y bueno, acá en la producción total, productividad total en este caso, bueno, en este caso vamos a seguir empleando ya el cuadrito. El mismo ejemplo para entender. Esto no es huerta, es horno, por favor, me equivoqué, ¿no? Es horno. Seguimos trabajando en el mismo horno. Acá los trabajadores están incrementando, no estamos contratando. La producción, como les comentaba, estaba en aumento, pero ya prácticamente contratando al séptimo trabajador, como que ya llegué a mi tope. Y el octavo ya me está generando pérdidas. Y eso, ¿cómo lo hemos eh, también de repente deducido? Hallando mi producción marginal, ¿verdad? Porque el octavo ya me está produciendo menos 2. Y también podemos de repente guiarnos por mi producción media, porque recordemos que ya desciende, mira, y acá ya es 14. Pero esto, como les comentaba, lo vamos a graficar. Acá encontramos la producción total, ¿no? En el lado de las ordenadas. Y en el lado de las abscisas va a ser la T, que va a representar el total de trabajadores. ¿Ya? Entonces, acá, bueno, primero hay que centrarnos en esta imagen. No vean todavía lo de abajo. No visualicen esto todavía. Nos centramos acá, ¿ok? Esto ya lo habíamos graficado anteriormente, ¿no es cierto? Acá hacemos la relación. Un trabajador me produce 20. Acá de repente este. Dos trabajadores me podrán producir 46. Acá de repente, ¿no? Así empezamos a generar. Recordemos, esto es trabajadores y esto es la producción total que estoy haciendo.
Y generando de repente este pequeño gráfico, llegamos al punto como que a la cúspide de la pequeña curva que está generándose. Y esta curva, en este caso, va a ser una curva en donde no se gana ni se pierde. Y eso va a ser empleando 7 trabajadores y teniendo una producción de 114, ¿no? Lo que está acá de amarillo. Acá lo que identificamos es que llegamos a un punto en donde nuestra producción marginal es 0. Es decir, producir la producción marginal hay que entender como aquella producción que se va a generar cuando yo voy a incrementar un elemento más, ¿no? Y acá abajo también encontramos el gráfico ya también de la producción media y de la productividad marginal. Y de igual manera podemos generar gráfico. A ver, para entender mejor. Nosotros ponemos igual acá, ¿no? El total de trabajadores, ¿no? En las abscisas, ¿no? El total de trabajadores. Pero acá también nos percatamos que si empezamos a dibujar, ¿no? Nuestra curvita, simplemente dibujamos esto, ¿no? Un trabajador me genera la producción media de 20. Entonces, un trabajador estará por acá, ¿no? Me va a producir 20, acá posiblemente. El segundo trabajador me va a producir 23. Debe estar más arriba. Y así llegamos a que en este punto, en donde con 4 trabajadores, ¿verdad? Mi producción media, esta es la producción media, por favor, esta, va a ser de 25 pipsas. Pero coincidentemente, si empezamos también a dibujar el gráfico, ¿no? O la curva de la producción marginal, encontramos que acá prácticamente se entrecruzan las dos líneas, es decir, la producción media y la producción marginal. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en este caso, la producción media y la producción marginal van a ser la misma. Es decir, acá como ustedes pueden visualizar, la producción media y marginal es de 25. ¿Ya? Y después de este punto, ambos ya van reduciendo su producción. Esto de repente lo vamos a entender con el tema de los costos, pero de antemano es necesario que ustedes, por favor, distingan esto. Y luego también, si entrelazamos estos dos gráficos, nos encontramos que en la línea, o en la curva en este caso, de la producción marginal, con 7 trabajadores, estoy produciendo 0 de producción marginal, ¿verdad? Entonces, esto ya estaría saliendo y ya se convertiría y abarcaría un campo negativo. Y esto lo podemos enlazar nuevamente, como les comento, con el total de la producción, ¿no? Es un gráfico que prácticamente simplemente representa a la tabla que acá les he mostrado. ¿Qué más? Bueno, aquí también podemos encontrar y tener mejor idea respecto a lo que les había explicado. A este pequeño cuadro, ¿no? Que anteriormente le estábamos viendo acá, vamos a tratar de explicar mejor. Acá únicamente estamos considerando en el lado de las abscisas, nuevamente, el tema de los trabajadores, ¿ok? Cantidad de trabajadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trabajadores. ¿Qué es lo que está variando? Y en las ordenadas, prácticamente, lo único que vamos a representar ya no es la producción, la productividad total, sino va a ser la productividad media y marginal, ¿ya? Entonces, nuevamente les comento, si ustedes pueden diseñar digamos, esta relación, van a dibujar estas curvas, ¿ya? Estas curvas van a dibujar. Pero lo que nos interesa son estos puntos de encuentro, estos 3 puntos. En el punto A, lo que podemos encontrar, en primer lugar, es que la producción media y la producción marginal viene a ser la misma, que va a ser de 25. ¿Ya? Pero si queremos, en este caso, también darle una explicación de por qué, si contrato más personas
¿Por qué mi producción tiene que caer? Si posiblemente debería incrementar, pues claro, a una etapa inicial vemos acá que está incrementando, ¿verdad? Pero ya por diferentes elementos o factores circunstanciales, ¿no? O de espacio, va a llegar un punto en donde contratar más trabajadores me van a generar una pérdida. A esto en economía también se le conoce como la ley de rendimientos decrecientes, ¿ya? Ustedes lo pueden buscar para tener mayor idea con respecto a la ley de los rendimientos decrecientes, que abarca principalmente el concepto de que a medida que yo, ¿no? Voy incrementando un elemento, muy posiblemente también este elemento a la larga me vaya a generar, cuando llegue a un punto, rendimientos negativos o decrecientes. Entonces, en el punto A prácticamente encontramos lo que ustedes pueden visualizar acá, en el punto de encuentro, pero también lo que podemos encontrar es que acá la producción media está llegando ¿a qué? A su punto máximo, la producción media, ¿ya? Ustedes se dan cuenta, mira, este es el punto más alto. Mientras que si revisamos el tema de la producción marginal, este punto representa un espacio en donde la producción media es igual a la producción marginal. Más no es su punto alto, porque su punto alto de la producción marginal va a ser de 29. Y la producción media, de repente, abarca un punto neutro hasta 7 trabajadores. El octavo trabajador ya estaría abarcando una producción marginal de -2. ¿Ya? A ver, continuamos. Entonces, una vez que ya tenemos ahí los puntos, podemos dar lectura a lo siguiente. El punto A, ¿no? El punto donde se encuentran, donde se entrelazan estas dos curvas, vienen a estar, a corresponder a aquella cantidad de factores de trabajo en donde, como les comentaba, la producción media va a estar en su punto máximo, pero a la vez en donde la producción media y marginal van a ser iguales. A eso se le conoce como el óptimo técnico. Mientras que el punto B va a corresponder a aquella cantidad de factores de trabajo empleada para la que se observa una producción máxima y por lo tanto una productividad marginal nula. A esto se le conoce como el punto máximo técnico, porque es el punto al cual a lo mucho yo debería de incurrir, porque el hecho de contratar o incrementar, para este caso, más trabajadores, me estaría generando una pérdida. Y también es importante identificar que en el diseño de estos gráficos, en el plano cartesiano, encontramos 3 etapas, ¿no? Estas etapas de la producción. La primera etapa, que viene a estar comprendida, ¿no? Desde el punto 0 hasta los 4 trabajadores, que es el punto en donde se entrelazan mi producción media y marginal. Aquí lo que identificamos es que la producción media, ¿no? Va a crecer, crece. Es decir, que aumenta la cantidad de empleados, inmediatamente se ve producida con un incremento de la producción media. La segunda etapa la encontramos desde el punto A hasta el punto B. En esta segunda etapa corresponde a un espacio en donde la productividad media y marginal van a ser decrecientes, ¿verdad? Como les comentaba, esto debido a la ley de los rendimientos decrecientes. Ustedes lo pueden revisar en el buscador y saber un poco acerca de esta ley. Y la tercera etapa prácticamente, ¿no? Estaría comprendida por el punto B en adelante, que en este caso representaría a una productividad decreciente o bien a una productividad marginal
negativa, ¿verdad? Porque ya está abarcando otro plano. Entonces, toda la producción o productividad se divide en tres etapas en este caso. De ahí pasamos a un tema complementario al punto que estamos analizando, que viene a ser la función de costo. ¿Y qué es la función de costo? Bueno, la función de costo lo podemos representar matemáticamente, ¿no? Como ustedes lo pueden visualizar aquí. Pero antes de representarlo, es importante que nosotros sepamos de qué estaría compuesto el tema de los costos, ¿no? El tema de los costos generalmente se identifica dos tipos de costos, ¿no? Los costos implícitos y los costos explícitos. Los costos explícitos, en este caso hay que entenderlo, todo aquello que va a implicar un pago o desembolso, ¿no? Algo que nosotros podemos representar, digamos, monetariamente. Comprar un libro, alquilar una película, lo que fuera. Pero el costo implícito es algo que usualmente se utiliza en la economía y es lo que nosotros lo conocemos como el costo de la oportunidad. ¿Se recuerdan las primeras sesiones, no? En donde les había comentado de que el hecho de sacrificar una actividad para conseguir una otra actividad, este sacrificio se representa como el costo de oportunidad. El ejemplo que les había puesto justamente era de la sesión del día de hoy, ¿no? El hecho de que ustedes estén siendo partícipes de esta sesión ha implicado que ustedes tengan que renunciar a otras actividades, ya sea ver una película, ¿no? O simplemente descansar o lo que fuera. Entonces, este sacrificio que ustedes han desarrollado es lo que en la economía se conoce como el costo implícito o costo de oportunidad. Más no en la ciencia contable. En la contabilidad no existe pues el costo de oportunidad, ¿no? Para ellos únicamente existe costo fijo y costo variable, y punto. Pero para la economía, no, hay varias categorías de costo. Uno de los tantos es el tema del costo de oportunidad. Pero bueno, ya representando el tema de la función de costo, ¿no? En esta ecuación podemos identificar que el costo de la producción va a estar en función a la cantidad o al volumen de la producción. Es decir, cuanto yo más voy a producir un bien, entonces esto directamente va a generar mayor costo, me va a generar mayor costo. Pero ¿siempre será así? Pues no. Esto también depende. ¿Depende de qué? Si lo estamos haciendo en un corto plazo o a un largo plazo. ¿Ya? A ver, continuamos. Entonces, acá lo que primero vamos a ver es el tema del costo de la producción, pero a corto plazo. Entonces, en el tema de corto plazo, vamos a acudir a nuestros amigos de la ciencia contable, en donde nos dicen, ¿no? De que el costo total de la producción de un bien va a estar en función a la sumatoria del costo fijo más el costo variable, ¿no? Va a existir una distinción en este caso. Al costo fijo vamos a llamar a todo aquel que es independiente del nivel de producción. Es decir, que no le interesa mucho si produces más o menos. Por ejemplo, el alquiler de un local. No es que te van a cobrar el alquiler dependiendo de cuánto has vendido. No, únicamente te cobra una tarifa fija, independientemente del volumen que tú produzcas o vendas, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos el costo variable. Bueno, el costo variable para este caso va a ser aquel que depende del nivel de producción. Que si produzco más, entonces me va a implicar más costo. Ejemplo de ello, bueno, puede ser el tema de la mano de obra, ¿no? Si yo voy a querer producir más, directamente, ¿qué voy a hacer? Contratar más gente. O si no, de repente el costo variable también puede estar en función de mis insumos. Si yo quiero producir más pizza, lógicamente, no, lo primero que haré
será pues comprar más insumos, ¿verdad? No es que acá el dueño del, digamos, del establecimiento va a venir y me va a decir, tú estás vendiendo, antes vendías 100 pizzas y ahora estás vendiendo 200 pizzas, me tienes que subir el pago del alquiler. No, pues. Pero en el caso contrario de costo variable, el tema de los insumos, el mismo hecho de repente de contratar más personal, en este caso sí va a variar y es por eso que a todo eso le vamos a llamar como costo variable. Aquel que necesariamente va a depender del volumen o del nivel de producción. ¿Ok? Continuamos. Esto también, como les comentaba en la clase inicial, ¿no? La economía hoy por hoy, bueno, ni siquiera hoy por hoy, ¿no? Ya esto se arrastra desde los economistas neoclásicos. Es donde han hecho una fusión, ¿no? O han utilizado la matemática para poder interpretar el comportamiento de las personas y directamente en la economía. Es por eso que para la economía el empleo de la matemática es elemental para poder entender gráficamente, ¿ya? Por eso es que la economía con la matemática hoy por hoy andan totalmente enlazados. Tanto es así que existen, pues, digamos, en la carrera de economía, cursos como econometría, econometría 1, 2, ¿no? Eso ya depende de cada universidad. Que lo que hacen principalmente es generar modelos, generar gráficos o tratar de proyectar, ¿no? ¿Cuál sería el comportamiento por la variación de algunos de los tantos elementos considerados, ¿no? Esa es de repente la meta de la economía, ¿no? Tratar de adelantarse a los posibles escenarios o a la vez generar los escenarios. Bueno, entonces, si nosotros podemos, ya una vez sabiendo qué es el costo fijo, costo variable y que la suma de estos dos van a dar mi costo total, entonces nosotros lo que podemos hacer es graficar prácticamente, ¿no? Vamos a graficar. Aquí podemos nuevamente identificar, ¿no? En el lado de las abscisas vamos a poner el total de la producción, ¿ya? Y en el lado de las ordenadas prácticamente vamos a ubicar al costo total, que no es más que nada que la suma de un costo variable más un costo fijo, ¿ya? Y empezamos, ¿no? En cualquier ejemplo que ustedes puedan eh, darse, usualmente van a generar este pequeño gráfico, ¿no? Por no decir siempre, usualmente. Porque nuevamente les comento, para el corto plazo, el costo va a estar en función directa al nivel de producción. Cuanto más quiera producir en un corto plazo, más costo voy a incurrir, ¿ya? Es por eso que tiene una pendiente positiva, ¿no? Es decir, si yo quiero producir una unidad, entonces pues tendré primero, sí o sí, que tener un capital fijo, es decir, un local, digamos, o una maquinaria. Produzca o no produzca, siempre tengo que pagar un costo fijo, ya sea alquiler, por ejemplo, como les digo. El alquiler no me va a decir, pues hoy día no has vendido y como no has vendido no me vas a pagar. No. Por eso al costo fijo lo hemos puesto como una línea recta. Esta liñita que ustedes visualizan, ¿no? Que estoy señalando, es el costo fijo, que no va a depender del volumen de producción, ¿no? Si yo produzco 100, mi costo fijo va a ser igual. Si no produzco nada, mi costo fijo va a ser igual a corto plazo. Ojo. Más no en el caso de mi costo variable, ¿no? Yo creo que si yo, por ejemplo, quiero producir una unidad, entonces mi costo variable mínimamente será, pues, digamos, 1. Yo quiero producir más, mi costo variable va a estar incrementando. Es decir, yo voy a tener que contratar o emplear más insumos, cuanto más quiera producir, ¿verdad? Por eso es que mi curva de costo variable tiene esta pendiente también positiva. Y como les comentaba, el costo total viene a estar representado por la sumatoria de mi costo variable, ¿no? Esta curvita que ustedes ven acá, y de esta línea recta que viene a ser mi costo fijo. Y esto me va a dar la gráfica de mi costo total. ¿Ya? Hay que entender únicamente este gráfico. Una vez que entendamos,
prácticamente todo lo demás va a ser más digerible. Pero también podemos nosotros hallar nuestro costo medio, nuestro costo fijo medio y nuestro costo variable medio. Por la simple, digamos, suposición, podemos identificar de que nuestro costo total medio, o perdón, nuestro costo medio va a surgir de la división de mi costo total sobre la cantidad de producción, ¿verdad? Yo produzco, perdón, si digamos, si yo incurro en producir, digamos, ¿no? 100 pizzas, pero mi costo me es de 50, entonces mi costo medio, ¿cuánto va a ser? 50, ¿no? Costo total, perdón, mi costo total era de 100 y la cantidad que yo producía era de 50 pizzas, entonces esto me va a dar, ¿cuánto? 2, ¿verdad? Igual, para el costo fijo, ¿no? Esta recta que ustedes visualicen acá, también podemos hallar nuestro costo fijo medio, que viene a estar prácticamente, viene a ser la división, ¿no? De mi costo fijo sobre la cantidad que voy a producir. Y de igual manera para el costo variable. Costo variable medio, perdón, costo variable medio. El total de mi costo variable sobre la cantidad de producción. ¿Ya? A ver. Y esto, nuevamente, ¿lo podemos graficar? Claro que sí. Y lo que encontramos acá es un costo total medio, por ejemplo, ¿no? El costo total medio basta, por lógica o por reducción, va a ser la suma de un costo variable medio más mi costo fijo medio. Y en este gráfico, en donde únicamente vamos a establecer el costo variable medio y mi costo total medio y la cantidad de producción, lo que podemos encontrar principalmente, ¿no? Es que a una producción sub cero, ¿no? Que le estamos llamando como M, viene a ser el costo más bajo para el costo variable medio más bajo para mí. Y el punto N va a estar interpretado por el costo total medio más bajo que se está generando. En este caso, el costo total que ha incurrido en la empresa para producir cada unidad producida. ¿Ya? Ahora, ¿podemos unir estos dos gráficos? Pues claro que sí. Lo que vemos acá principalmente es un gráfico en donde estamos relacionando entre la curva del costo medio y costo marginal. Ojo, a corto plazo, nuevamente les comento. Entonces, el punto M lo hay que interpretar como el mínimo de explotación. Porque a partir de este punto, la empresa debe iniciar su actividad. Representa en este caso el uso más eficiente de los costos variables empleados en el proceso productivo. Nuevamente, esta es la curva de mi costo variable medio, ¿verdad? Entonces, esta curveta que ustedes visualizan, ¿no? Que llega a cortar nuevamente, viene a ser mi costo marginal. Es decir, en el punto M prácticamente, uno es que va a ser el punto mínimo en donde mi costo variable medio se va a centrar. Y a la vez, esto va a representar el cruce con el costo marginal. ¿Qué quiere decir? De que prácticamente, recordemos, digamos, las anteriores diapositivas que visualizaron, se trataba acerca de la producción. Y por lógica, la producción, ¿qué implica? El hecho de que nosotros más adelante vayamos a incurrir en el tema de los costos. Entonces, la producción marginal representaba, en este caso, el hecho de emplear más una unidad de cualquier factor productivo. En este caso era de una mano de obra. El hecho de emplear más una mano de obra, esto era
digamos, la variación, y esta variación era representada por la producción marginal. Y esta misma producción marginal, pero interpretada por el lado del costo, también va a ser un costo marginal. ¿Ok? Entonces, este punto estaría representado principalmente por aquel punto de unión en donde nosotros también, dentro del tema de los factores productivos, hemos encontrado, ¿no? Y si es que ya prácticamente, a partir de este costo variable medio, el costo estaría incrementando, si es que seguimos incurriendo en esa misma actividad. Y bueno, de esta manera, eh, nuevamente hemos hablado un poco acerca del costo de la producción y de la función de la producción, ¿no? Principalmente rescatando algunos aspectos que nos proporciona la ciencia económica. Y de antemano agradecerles bastante porque se hayan unido a la transmisión, y a la vez les invito a que puedan ser partícipes el día de mañana a la misma hora y a través de la misma plataforma de Cami. Y con esto damos culminado la sesión del día de hoy. De igual manera, ¿no? Si es que hay alguna consulta, ustedes lo pueden desarrollar con toda libertad. En caso de que no hubiera, ahí les adjunto las redes sociales por las cuales ustedes también me puedan contactar. Y bueno, con eso estaríamos dando culminación al curso sobre economía para no economistas. Y nos vemos el día de mañana. Permiso.